Este día Amaury Vergara dio una plática en el Museo de Arte Contemporáneo en la ciudad de Guadalajara, donde se muestran las fotografías, en donde también podemos ver lo que ha sucedido en el Club Deportivo Guadalajara. Sin embargo, Amaury Vergara recordó cómo su padre, en este caso Jorge Vergara, adquirió el club y fue contando diferentes recuerdos, anécdotas y demás cuestiones, parte del lado humano que no conocíamos del actual propietario de las Chivas, Amaury Vergara. Vamos a escucharlo a continuación. Antes de ello, ya saben, no olviden dejar sus comentarios, su like, suscribirse al canal. Vamos creciendo de manera rápida para que estén al tanto de lo que acontece en el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Yo les cuento así muy rápido que yo desde antes que mi padre comprara el club, yo ya era muy chiva porque el amor por Chivas lo inculcó mi abuelo. Mi abuelo vivía en Ocotlán, Jalisco, que es un gran epicentro de Chivas. Creo que en Ocotlán son muy Chivas en Ocotlán. Y mi abuelo fue migrante. Él le iba a un equipo que se llama Atlético de Bilbao, que también coincidentemente porta los mismos colores que Chivas, ¿no? Son rojiblancos. Y cuando llegó a México, llegaron mis abuelos sin nada prácticamente, se establecieron en Ocotlán. Y pues en esas épocas no había forma de ver el fútbol español por la televisión, entonces se vio obligado a escoger un equipo local para poder, él le gustaba mucho el fútbol. Y pues obviamente por todo, por el color, por lo que significaba Chivas, Bilbao también es un equipo que juega solamente con vascos o descendientes vascos. Yo creo que prácticamente Chivas y Athletic de Bilbao son los dos equipos en el mundo que tienen una tradición muy similar, ¿no? Que solamente juegan con nacionales. Y mi abuelo se hizo muy fan de las Chivas. Por ahí unas fotos de mi tío en el llano, o sea, una cancha llanera con mi abuelo que fueron a ver a las Chivas. Yo creo que ni había canchas profesionales desde los 50 o no sé. Y entonces cuando yo iba a visitar a mi abuelo a Ocotlán los domingos, que era cuando jugaba Chivas, en aquel entonces a las 12 del día, pues llegaba a casa de mi abuelo y mi abuelo siempre estaba en su sillón viendo a las Chivas jugar, ¿no? Y antes de que jugara conmigo, porque mi abuelo era carpintero y nos hizo a mí y a mis primos una casita de árbol ahí en su casa y nos hacía espadas de madera y jugábamos a espadas y pistolas de ligas y cosas así. Pues antes de jugar, pues siempre había que esperar a mi abuelo que terminara de ver el fútbol. Y así como que empecé a entender lo que significaba Chivas desde muy chiquito, ¿no? O sea, viendo el fútbol con mi abuelo en Ocotlán sentado en su sillón, típico sillón de abuelo, ¿no? Que se hace así con la palanca. Me acuerdo perfecto, ¿no? Esas cosas que nunca se te van a olvidar. Y pues, yo creo que cuando uno es niño, pues no entiende del todo, pero como que inconscientemente vamos agarrando la importancia de las cosas, o por lo menos a través de otras personas. La mayoría esta historia se repite en la mayoría de muchos de nosotros, ¿no? Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi abuelo, es que mi abuela. O sea, cuando ves en alguien más el amor que le tiene a algo, pues empiezas a darle la importancia. Un tiempo después, no os voy a contar toda mi vida porque no os quiero aburrir, pero pues obviamente mi padre, créanme, fue de la nada. O sea, no era como que mi papá decía algún día voy a comprar Chivas y nos tenía avisando desde hace años. Un día así de sopete llegó con nosotros, con mis hermanas y conmigo, y nos dijo, acabamos de comprar las Chivas. Y como que en mi cabeza, yo creo que hasta la fecha todavía no entiendo cómo se reacciona a algo así, ¿no? ¿Cómo que compraste las Chivas? ¿Se puede? ¿No? O sea, como que en aquel entonces era así como, ¿se puede comprar las Chivas? Era algo como muy bizarro. Y sí les digo que mi vida se transformó. O sea, el estar involucrado con Chivas, pues hay un parteaguas en mi vida desde el momento en que mi familia y nosotros estamos cercanos a Chivas. Y obviamente con el tiempo eso se ha ido transformando me acuerdo las primeras veces, porque además quienes se acuerdan un poco cómo fue la compra de mi padre, pues fue una proeza, fue un tema muy polémico, los socios de la ACE, todo fue como, sí, desde entonces sí les puedo decir que
como que no ha parado la montaña rusa, eso sí les puedo asegurar. O sea, creo que no he tenido un día tranquilo en mi vida desde entonces, ¿no? Cada día pasa algo, no pasa que alguien en la calle me dice algo, o que veo, o que estoy fuera del país. Me ha tocado, por ejemplo, estar en Nigeria, porque en algún momento abrimos un live en Nigeria, y estamos pasando lagos en el mercado más caótico que te puedas imaginar. O sea, si queremos que nuestros tianguis son caóticos, no se pueden imaginar lo que es un tianguis en lagos Nigeria. O sea, imagínense vacas cruzando la calle, motos, coches, camiones, un caos total. Y dentro del caos en el mercado, veníamos en la camioneta, íbamos hacia un lado, cruzando el mercado, un mercado de millones de personas, una camisa de las Chivas, o sea, un nigeriano, yo creo que seguramente en alguna parcela ahí de camisas piratas, ¿sabes? Como que se quedó una camisa ahí, yo creo que de camino de China se quedó en Nigeria, y pues alguien se la puso, yo creo que ni sabía que eran las Chivas, pero, o sea, me ha tocado ver una camisa de las Chivas en un mercado de Lagos, ¿no? O sea, es un fenómeno que los que sé que son Chivas de corazón entienden muy bien, pero que no me deja de sorprender y que no dejo de darme cuenta y que no dejo de entender lo importante que es, lo emocionante que es, cómo va cambiando también las generaciones y cómo también las nuevas generaciones lo sienten diferente, pero con los mismos elementos. Mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi tío, cuando me llevaron la primera vez, la nostalgia, los que empezaron en Jalisco, ahora que ya el estadio pues ya lleva 15 años en nuestra vida, las Chivas, pues como cada vez le vamos agarrando más cariño porque van sucediendo cada vez más cosas ahí. Y no sé si contesté la pregunta en particular, a lo mejor ya me fui por otro lado, pero creo que esa es mi forma de explicar que ha sido gradual y progresivamente, ¿no? No, completamente. Me siento un poquito también obligado como de darles un poquito de contexto, porque sé que muchos no han subido a ver la exposición, ahorita la van a ver y les va a hacer mucho más sentido muchas de las cosas que estamos diciendo, pero mucho nace, según me acuerdo, que cuando llegó mi jefe al club, pues había las típicas fotografías del club, ¿no? Que son todos formados en la cancha, hasta no la sabemos la posición, ¿no? Es como unos parados, unos hincados y uno con el balón, ¿no? Y el entrenador sentado en una silla y el presidente en una silla, o sea, esa formalidad que, bueno, en nostalgia es linda, ¿no? En la historia del fútbol es linda, pero en ese momento mi jefe dijo, oye, vamos haciendo algo más divertido, algo más bonito, más que llame más la atención. A mi jefe le gustaba mucho llamar la atención en el sentido de que le gustaba ser muy disruptivo. Y Gonzalo, que también lo conozco bien, y cuando hicieron la estrella, creo que hay elementos de eso en la foto. Pero le gustaba ser disruptivo porque él, su mayor sueño con Chivas y lo que lo motivaba y lo que lo inspiraba es que a través del fútbol se puede cambiar un país, ¿no? A través del éxito, de las historias. A mi jefe le encantaban las historias de los jugadores, o sea, le interesaban mucho las personas detrás de cada historia de éxito. Le gustaba ayudar a que los jugadores se desarrollaran para que pudieran transformar su vida, porque él sabía que si lograba que los jugadores tuvieran éxito en la cancha, eso se iba a transmitir a todo un país, ¿no? Entonces, como que ese sentimiento, esa necesidad, esa búsqueda que él tenía, la transportaba a muchos otros aspectos del club, ¿no? Podemos hablar también de la parte de marketing o los famosos desplegados, ¿no? Me pareció ver un lindo gatito y todas estas cosas, ¿no? Era como pero era casi como hasta como un poco, no diría infantil, pero él le gustaba jugar con eso, llamar la atención, ser pícaro, picarle la cresta al otro equipo, porque él sabía que llamaba la atención y que eso hacía que el fútbol se sintiera más, hacía que como era buscar en qué oportunidades había en todos los aspectos del equipo para llamar la atención, para provocar algo, para transmitir algo, y las fotografías fueron uno de esos elementos, ¿no? Entonces se empezaron a hacer estas fotografías diferentes, que Yair estuvo en muchas de ellas, y ahorita ya lo van a ver ahí conforme pasa el tiempo en las diferentes versiones. Obviamente al principio, si se fijan, pues hay unas fotos que está la intención, pero a lo mejor no están del todo tan bien logradas, ¿no? O sea, por ejemplo, la del circo, que es el circo
que era Tiani o ¿cómo se llama? Sí. ¿No? Que era un circo muy famoso, no sé si les tocó ir de niños. Había como 3 circos muy famosos, ¿no? El Tiani era así como uno de los de cachetes del circo, ¿no? Las acrobacias Y o sea, eso me acuerdo porque fue una de las primeras fotos. La primera es en el club, pues, creo que es como el comienzo, es como aburrida, es como muy plana. Y luego creo que la del circo fue como una de las primeras. Luego la del mercado de abastos, ese mercado de abastos, ¿no? O es el San Juan de Dios. No, es el de San Juan. Es San Juan de Dios. Entonces como que empezó a ver este ímpetu como de hacer estas fotos en estos lugares icónicos de la ciudad, pero además también lo que disfrutaba mi jefe era irse con los jugadores, porque además los jugadores la mayoría del tiempo no se toman las cosas tan en serio, o sea, tienen que saber que a lo mejor en la foto se ven muy calladitos, muy seriecitos, pero todo lo que pasa antes, y Simon lo sabe muy bien, un desmadre, están echándose carrilla, ya se imaginan cuando se pusieron los atuendos del circo, del mariachi, con las frutas, van a ver las frutas, están jugando con las frutas, están haciendo pegadenses con las frutas. Entonces, como que se convirtió también en una actividad muy lúdica para el equipo. Hasta yo diría como un momento también de conexión con los jugadores, ¿no? Porque finalmente es la foto del equipo, es plasmar quiénes están involucrados en el equipo en ese momento, y es esta oportunidad como de hacer algo diferente. Y a mi papá también le gustaba como poner a los jugadores en una situación un poco incómoda, como juguetona, incómoda. Decía, sí, vamos a vestirnos todos de circo. O sea, había jugadores que decían, no manches, no, o sea, que no querían, pero si le decías a mi jefe que no querías algo, más te lo, ¿sabes? Como para mi jefe le gustaba también como romper los moldes, ¿no? Como empujar a la gente a quitarse un poquito la pena, quitarse un poquito la seriedad, soltarse un poco, y así empezó como el concepto de las fotografías, ¿no? Conforme fue avanzando, pues creo que se fueron sofisticando, ¿no? Porque entonces cada año el equipo creativo, ya era, si era Somos Sapiens o que era el equipo creativo de Chivas, Simon, los directivos de aquel entonces, oigan, pues ¿qué vamos a hacer este año? ¿No? Y era ponerse creativo, porque se van acabando también las ideas, ¿no? O sea, como el mercado, el circo, el mariachi, los músicos de conservatorio, los músicos de conservatorio en el Hospicio Cabañas, y bueno, ya para no alargarme mucho, pues llegó un momento que creo que yo, para mí, y lo digo acá enfrente de Gonzalo, como que la culminación de esa creatividad fue esta colaboración que le pedí a Gonzalo que nos platique un poco de esta colaboración, en donde que todo el tiempo se te esté midiendo con la vara que tus palabras la dejó tan bajita a tu papá, sino al contrario. Pero también, ¿a dónde quiere llevar a Mauri esto, ¿no? y el equipo, el grupo que te respalda? Y por otro lado, ¿qué uno como aficionado puede esperar? Porque uno siempre quiere ver a las Chivas en las semifinales, en las finales, en los torneos internacionales y demás. Pero evidentemente, digo, con todo lo que nos han compartido es un trabajo enorme, y es hacer coincidir pues, que los astros se alineen a final de cuentas, y eso a veces uno como aficionado no lo entiende. Y la presión siempre está ahí, ¿no? Y me imagino que mucho más en un equipo del tamaño como lo es Chivas, pero que a final de cuentas pues también es una empresa, ¿no? Y hay ciertas cosas a las que se les tiene que responder y demás, pero ¿qué espera a Mauri de esto? ¿Y qué debe esperar el aficionado común al día de hoy de lo que viene para Chivas? Está buena la pregunta. Pues de entrada me nace compartirte que mi día a día o la forma en la que trato de canalizar la responsabilidad que yo tengo en relación a este fenómeno cultural, pues a este monumento de la mexicanidad, de la tradición de Guadalajara, de la afición. No viene, obviamente hay un gran sentido de responsabilidad, pero algo que dijo Jair que me gustó mucho es: nosotros estamos aquí, o hemos estado, o estamos en un cierto momento de esta institución que va a ser eterna. O sea,
es mucho más grande que nosotros. Y a mí me gusta así pensarlo, que mientras yo esté, tengo una gran responsabilidad, y más que sentirme como un dueño, y lo digo así con toda la confianza y con toda transparencia, me siento como un guardián de algo muy importante, ¿no? Y que cuando yo ya no esté, pues será otra persona, y ojalá, no sé si va a ser alguien de mi familia, o a lo mejor no lo sabemos. Es un club que lleva más de 100 años y que va a tener más de 100 años, no sabemos qué puede pasar. Pero me gusta pensar que a mí me toca como un papel, un llamado, porque si te cuento las circunstancias en las que ya mencioné a lo mejor un elemento, pero en las que yo terminé siendo presidente de este club, pues no me lo creerías. Yo jamás me imaginé, ni cuando yo veía a mi papá como presidente, me imaginé que yo iba a ser el presidente del equipo, te lo juro. O sea, no, yo no decía, ay sí, algún día mi jefe me va a nombrar presidente. Nunca. Y no porque no quisiera ni nada, o sea, qué honor, pero es que simplemente no es algo que yo tuve tiempo como de procesar. ¿Sí me explico? Yo pensé que mi papá, hasta de muy muy viejito, iba a decir, bueno, ya estuvo, y quién sabe si yo iba a ser el candidato ideal para mi jefe para ser presidente. La vida me puso en esas circunstancias, y como me puso en esas circunstancias, me gusta pensar que me puso por una razón, ¿no? Y que la forma en la que yo soy, la que me he formado, la que mis valores y mi educación tienen un rol importante en el club, ¿no? Y que entonces eso me hace sentir una gran responsabilidad, y por eso me hace sentir como un guardián, que mientras yo esté a cargo tengo que honrar y respetar y llevar al club a su máximo potencial. Y al mismo tiempo sé que cuando tú dices, oye, ¿qué puede esperar? No me voy a poner en el papel político porque me choca, no me gusta como hablar desde el lugar del presidente del club, porque no me siento así a veces, me siento más como este guardián. Y cuando hablo como desde ese lugar de cuidar algo tan importante, me gusta pensar que mi misión es la búsqueda de la excelencia, porque la búsqueda de la excelencia quiere decir que estoy honrando al club, quiere decir que estoy honrando su tradición, quiere decir que estoy honrando su grandeza, pero al mismo tiempo estoy honrando la grandeza de nuestro país, la grandeza de ser mexicano, de lo importante que es que haya instituciones y que haya fundadores y que le demuestren al pueblo mexicano, a la gente, que podemos ser exitosos, que por supuesto que podemos ganar un mundial algún día, espero que sea quién sabe, nunca sabemos. Y que entonces, conforme te lo voy diciendo, fíjate cómo se van creciendo las capas de lo que significa Chivas para el país. Entonces, eso me hace ponerme en la zona de reto más grande que te puedas imaginar. Me hace pensar que tengo que ser la mejor versión de mí mismo todos los días, así como los jugadores entrenan todos los días para hacerlo mejor. Así me siento yo, pero desde otro lugar. Y que si algo si algo soy responsable, ahí sí una responsabilidad tan tangible en el club, es que yo tengo que ser el que impulsa la cultura de excelencia, y que sé que si tenemos una cultura de excelencia, entonces vamos a ser campeones, vamos a ser ganadores, vamos a tener valores, vamos a tener grandes jugadores que además son grandes seres humanos. Y eso es para mí, entre muchas otras cosas que podría hablar horas de lo que significa Chivas, lo que significa Chivas, ¿no? Es esta búsqueda de inspirar a México a través de ser ganadores, de ser buenos seres humanos, buenos mexicanos. Si eso existe, porque ¿quién más te enseña a ser buen mexicano? Pues a lo mejor pocas cosas, cada vez menos, ¿no? Cada vez hay menos cosas, menos escritores, menos pensadores, menos filósofos que te dicen, es que ser un buen mexicano es esto. Y para mí Chivas es también algo que nos enseña a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, obviamente eso se tiene que traducir en resultados deportivos, porque puede ser todo muy bonito y muy romántico, pero tenemos que ganar en la cancha. Entonces ahí viene la parte de empresa, en donde hay que ser inteligentes para invertir bien, para formar bien, para tener las mejores instalaciones, traer a los mejores entrenadores, los mejores directivos, porque para poder ganar tienes que ser mejor. O sea, puede ser todo muy bonito y de color de rosa o color rojo y blanco, lo que tú quieras, pero también tenemos que ser ganadores, y para ser ganadores hay que ser competitivos, hay que sacrificarse, hay que trabajar todos los días. A lo mejor no te estoy dando una respuesta como concreta, pero son todas esas cosas las que siento cuando me pongo a pensar qué tengo que dar todos los días para este club.
Y ahí están las palabras por parte de Amaury Vergara respecto a cómo fue la transición del Club Deportivo Guadalajara, cómo su padre lo adquirió y demás cuestiones, ¿no?, que ha vivido a lo largo de los años, y que él pues está contento con lo que ha visto en la gestión en los últimos semestres del rebaño sagrado. ¿Qué piensan de lo que escucharon? Déjenlo aquí abajo en los comentarios, con todo gusto los leo.